¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con otro tema que, al igual que los que hemos estado viendo en Excel, pues es muy importante porque, como ya les he mencionado antes, Excel nos permite automatizar muchas actividades y este tema que vamos a realizar o que vamos a ver el día de hoy también nos permite eso. ¿Ok? El tema o la herramienta que vamos a utilizar se denomina validación de datos. ¿Qué es esto o qué significa una validación de datos? Vamos a leer primero y ahorita lo entendemos. Dice, se usa para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden o se deben escribir en una celda. ¿Ok? En resumen, la validación de datos puede configurarse para impedir que los usuarios escriban datos no válidos. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a entender esto. Una validación de datos es una herramienta que Excel tiene para que se permita indicarle al usuario qué es lo que puede o lo que no puede ingresar en una celda. Por eso dice validar. Ajá. Nosotros vamos a establecer algunos criterios o algunas reglas para decidir qué datos se pueden ingresar en alguna celda. Cuando nosotros ingresemos o cuando el usuario ingrese información, Excel lo que hace es que valida o compara la información que se está introduciendo con el criterio que nosotros establecimos y determinar si está dentro de ese rango permitido o no. Entonces vuelvo a repetir, una validación de datos lo que hace es que Excel valida o compara los datos que está ingresando el usuario con un criterio que nosotros hayamos definido para determinar si permite o no permite que los ingrese. ¿Ok? Por ejemplo, en esta tablita que ya ustedes también deben tener, aquí por ejemplo estamos manejando calificaciones. Sabemos que ya los promedios se van a modificar automáticamente dependiendo de las calificaciones que haya aquí. Por ejemplo, aquí esta persona tiene 5, si yo le pongo 8, automáticamente se modifica su promedio. Pero en esta tabla, en donde se ingresan las calificaciones de cada materia, no tiene ningún tipo de restricción y podría generar errores o fallas, a lo mejor involuntarios, a lo mejor, no sé, podrían presentarse situaciones. Pero ustedes y yo sabemos que las calificaciones, dependiendo de la institución, pues pueden ir desde 0 hasta 10. Por ejemplo, si yo pongo aquí a esta persona en español, yo le pongo un 12, me lo permite. No lo restringe de ninguna manera, pero nosotros sabemos que ese 12 no es válido en una calificación. O igualmente, si yo le pongo -5, pues también me lo permite, lo cual sabemos que una calificación de -5 pues normalmente no se maneja. Ajá. Entonces, aquí sería una buena opción para poder poner una validación de datos e indicarle al usuario cuáles son los datos o las calificaciones, en este caso, que sí permite introducir, para que no haya errores. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros aquí solamente vamos a permitir calificaciones de 5 a 10. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar las celdas. Siempre en este caso vamos a seleccionar las celdas en donde nosotros queremos aplicar esa validación o esa restricción. Ya están seleccionadas mis celdas. Todas las calificaciones que están aquí son las celdas que voy a trabajar porque ahí es donde se están ingresando los datos. ¿Ok? Ahora, para encontrar la validación de datos, vamos al menú o pestaña Datos y vamos a tener esta pequeña indicación que dice Validación de datos. Vamos a desplegar las opciones y vamos a tomar la primera que dice Validación de datos nuevamente. Y se va a abrir este cuadro. Este cuadro nos va a contener 3 pestañas. Vamos a explicar muy rápidamente cada una de ellas. Aquí en esta primera pestaña dice cualquier valor, permitir cualquier valor. Por eso en este momento las celdas aceptan cualquier tipo de información, porque no tiene ninguna restricción. Está marcado o configurado para que permita cualquier valor. Entonces aquí empieza
el proceso para que yo pueda restringir o validar datos. Si yo desgloso esta lista, aquí voy a encontrar diferentes tipos de validaciones. Si va a recibir solamente números enteros, si va a recibir solamente números con decimales, si va a tener una lista de opciones, si va a trabajar con fechas, si va a trabajar con horas, con longitud de texto, por ejemplo, para que solamente puedan capturar cierta cantidad de caracteres, o inclusive personalizada, donde se podría llegar a manejar alguna fórmula, ¿ok? Ahorita sabemos que estas son calificaciones y podríamos llegar a trabajar con decimales o con enteros. Vamos a manejar ahorita enteros. Entonces voy a elegir aquí permitir número entero. Ahora yo voy a establecer criterios. Yo puedo decir que sean números enteros que están, por ejemplo, o que sean mayores que alguna cantidad, que sean menores a alguna cantidad, o dependiendo del criterio que yo requiera. Puedo establecer un rango, que es lo que voy a hacer ahorita. Entre. Entonces yo voy a especificar aquí cuál va a ser el número mínimo o la cantidad mínima que va a aceptar. Va a ser 5 y la cantidad máxima va a ser 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda mi criterio de validación? Dice permitir números enteros entre 5 y 10. Así es mi validación. ¿Ok? El mensaje de entrada es un pequeño texto o un pequeño título que yo puedo agregar y que se va a mostrar cuando el usuario se coloque en cualquiera de estas celdas. Por ejemplo, le voy a poner ingrese la calificación del alumno. Ese va a ser el mensaje que se va a mostrar cuando alguien se coloque o dé clic en cualquiera de estas celdas. Ahora, también podemos configurar un mensaje de error. Tiene varias opciones, pero si nosotros de verdad queremos restringir, el más adecuado es este que dice detener. ¿Qué mensaje de error se va a mostrar o cuándo se va a mostrar esto? Cuando alguien esté tratando de ingresar una calificación que está fuera del criterio que yo especifiqué, entonces me va a mostrar un mensaje de error y yo voy a escribir o determinar qué mensaje va a aparecer. Por ejemplo, ahí le podríamos poner solo calificaciones entre 5 y 10, ¿ok? Y le doy aceptar a mi cuadrito, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta, automáticamente cuando yo doy clic en cualquiera de las celdas me aparece el mensaje que dice ingrese la calificación del alumno, ¿ok? Yo puedo borrar sin ningún problema, porque al final de cuentas la celda está quedando vacía. Pero si yo ingreso una calificación, por ejemplo ingreso 8, no me va a restringir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el criterio que yo especifiqué es que fuera de 5 a 10. Es decir, que permita calificaciones de 5 a 10. Entonces ese 8 está dentro del rango. Si yo pongo un 10, si pongo un 6, si pongo un 8, un 9, cualquier calificación que esté dentro de ese rango la va a permitir. Pero ¿qué va a pasar cuando yo trate de poner, por ejemplo, un 5? También me la va a permitir porque está dentro del rango. Pero si pongo, por ejemplo, un 4, automáticamente me va a generar un error porque el 4 ya se sale del rango que yo establecí y me aparece el mensaje que configuré. Dice solo calificaciones entre 5 y 10. Entonces aquí ya le estamos avisando al usuario que no puede meter un 4, que no puede capturar un 4 porque solamente se permiten calificaciones de 5 a 10. Entonces aquí ya le puede dar cancelar y lo deja para que ingrese una calificación permitida. Aunque al alumno hubiese a lo mejor sacado 3, ¿sabes qué? Está reprobado, pero solamente se permite hasta el 5. ¿Ok? O si alguien se equivoca y en lugar de 10, a lo mejor pusiera 11, también me va a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Solo calificaciones entre 5 y 10. Le doy cancelar y pongo 10. Entonces, esta es una validación de datos. Esta es una restricción para que el usuario solamente ingrese o pueda capturar los datos que estén dentro de un rango establecido y se aplicó para todas las celdas que yo tenía seleccionadas. Aquí, por ejemplo, también, porque las seleccioné cuando
apliqué la validación. Ya si yo quiero poner algo fuera del rango, entonces me va a restringir. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ahorita. Este es un ejemplo de validaciones. Este es un ejemplo de cómo aplicar una validación de datos, pero hay varios tipos de validaciones. Por ejemplo, ustedes ahí en la escuela saben que hay varias carreras. Entonces vamos a agregar una columna aquí, se la voy a agregar a la derecha. Voy a dar clic derecho aquí y le voy a la izquierda la voy a insertar. Insertar, no aquí, insertar columna, para que quede de este lado. ¿Ok? Aquí le voy a poner especialidad, pero con mayúsculas. Ahora, aquí yo puedo escribir cualquier cosa, porque ustedes saben que por default las celdas están configuradas, ya lo veíamos hace rato, para que pueda aceptar cualquier valor. Entonces en especialidad ahorita podrían poner cualquier cosa, desde informática, ahí está mal escrito, hasta a lo mejor derecho, pero sabemos que en la escuela pues no hay derecho. No tenemos una carrera o una especialidad que se llame derecho. Entonces, otro tipo de validación es donde yo puedo colocar una lista de opciones para que solamente se pueda elegir cualquiera de esas. Vamos a ver cómo se aplicaría. Seleccionamos las celdas donde se van a capturar las especialidades. Ya estoy en el menú datos, voy a validación de datos y aquí en configuración voy a poner lista. ¿Por qué? Porque voy a configurar una lista de opciones. Las podemos hacer de manera directa de aquí. Cuando no son muchas opciones, las podemos escribir aquí. Pero si la lista de opciones que vamos a colocar es muy grande, entonces tendríamos que utilizar otra técnica, otra opción. Pero ahorita la vamos a dejar para otro ejercicio. Ahorita vamos a empezar con esta que es más básica. ¿Ok? En la escuela, ¿qué especialidades hay? Gastronomía. Y lo vamos a separar con una coma. ¿Ok? Así nada más. Aquí no vamos a dejar espacios. Va a quedar todo junto. Gastronomía, coma. Enfermería, coma. Está también mecánica, coma. Belleza, coma. Puericultura. Y en este caso, informática. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo aquí? Esta coma, aquí yo les estoy poniendo todas las opciones en un mismo renglón. Pero esa coma le está indicando a Excel que las debe separar a un renglón diferente. Ojo con esto, depende del idioma que tenga configurada su computadora, puede ser coma o puede ser punto y coma. Si tienen por alguna razón configurado el español de España en su computadora, van a utilizar punto y coma. Si el idioma que tienen configurado en la computadora es español de México, entonces sería la coma. ¿Ok? Yo tengo mis opciones y le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Ahora, si ustedes revisan, en cada una de estas celdas me aparece un botón de lista. En todas ellas. No les configuré mensaje de error ni mensaje de entrada. Porque ahorita es un ejemplo muy rápido. Pero si yo desgloso aquí, vean, ahora ya me aparecen estas opciones que yo puedo elegir. Por ejemplo, vamos a poner informática. Yo puedo elegir cualquiera de estas opciones, pero solamente de ahí. Si yo le quisiera poner, por ejemplo, alguna otra especialidad que no está en la lista, vamos a suponer que dibujo, y le doy enter, no me lo va a permitir. Y como no le configuré un mensaje de error, dice este valor no coincide con las restricciones de validación. Le voy a dar cancelar simplemente. Entonces este es otro tipo de validación donde solamente se van a poder ingresar los datos que se hayan colocado dentro de esa lista. ¿Sale? Entonces ya vimos dos tipos de validaciones. Por favor, voy a pedirles que hagan este ejercicio ahí en su archivo de Excel que ya tienen, para que puedan ustedes aplicar la validación. Ya vimos, es una validación de números enteros donde solamente acepta de 5 a 10. No acepta ni más ni menos, solamente de 5 a 10. Y la validación de lista
donde se puede configurar una lista de opciones para que se pueda ingresar o se puedan escoger solamente los datos que están ahí, ¿sale? Entonces, por favor, realicen este ejercicio para poder realizar la actividad de hoy, ¿vale?